Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. Como ustedes pudieron ver, vamos a conversar sobre el papel del profesional en ingeniería topográfica en el proceso de análisis catastral registral de su propiedad. Aunque le pueda parecer un nombre muy técnico, le aseguro, porque ya conversé con el profesional, que eso es un tema de interés para todos, que cuando tenemos una propiedad de información de la que deberíamos tener seguridad, que debemos tener a mano, alguna otra información o trámite que requiere ser actualizado, y para eso es que contamos con los profesionales de ingeniería topográfica. Les voy a presentar de inmediato y le doy las buenas tardes al ingeniero Alejandro Rodríguez, que es de actualización profesional de comisiones del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Alejandro, ¿cómo está? Muchas gracias, Jessica. Antes que nada, saludar a los televidentes. Muy buenas tardes, un gusto estar por aquí. De verdad es un tema muy importante. La idea, al final, ustedes lo van a ver, es sembrar esa semilla en ustedes de la importancia en la cual radica que ustedes conozcan acerca de su propiedad radiográficamente, ver qué le duele, ver qué no le duele, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, y eventualmente qué profesional contratar y qué no profesional contratar. Es como si le diéramos identidad y la conociéramos. Exactamente, sí. ¿No lo hacemos con frecuencia los usuarios? No lo hacen con frecuencia, y me incluyo también, porque a veces en algunas circunstancias uno hace el análisis de su propia propiedad y se encuentra cosas, ¿verdad? Bueno, y por eso es tan importante que nos puedan dar este soporte, Alejandro, especialmente a quienes estamos en casa, tenemos una propiedad o vamos a comprar una, y a veces pensamos nada más en la propiedad como tal, en la construcción, si ya existe, o en la construcción que voy a hacer, y no necesariamente en todo el otro requisito, en esa identidad que cada una de estas propiedades tiene. La primera pregunta, Alejandro, como le decía, es que cuando yo digo análisis catastral registral, me suena a algo no muy común, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es? Exactamente. Bueno, tal vez ahí, doña Jessica, para abarcar y tal vez no entrar en tanto tecnicismo. Básicamente, el análisis catastral registral lo que nos dice es cómo se encuentra nuestra propiedad a nivel de registro inmobiliario, es decir, si contamos con escritura, y a nivel catastral o el análisis catastral se refiere a si contamos con plano catastrado. El plano catastrado es ese plano de agrimensura que está debidamente inscrito ante la subdirección catastral. Okay, entonces, tal vez como para ir abordando el tema como tal, es importante mencionar que ustedes como propietarios deben darse a la tarea de hacer ese análisis. Porque ustedes pueden topar con varios escenarios, ¿verdad? Ustedes pueden ser que de pronto digan, ay, pero es que ¿dónde estará mi escritura? ¿Tengo escritura? ¿Realmente tendré escritura? Es que mi mamá tenía la escritura, pero no sé dónde está, ¿verdad? Ah, sí, yo tengo un plano ahí que hizo un ingeniero en los años 70. ¿Estará vigente todavía ese plano? ¿Verdad? Entonces son preguntas que los propietarios deben realizarse para tener en orden su propiedad. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese análisis catastral registral es cómo se encuentra esa relación a nivel literal de lo que se encuentra a nivel de registro inmobiliario y esa información gráfica que lo viene a dar el plano catastrado. Que esa información calce, Alejandro, de eso es básicamente lo que se trata. Exactamente, que sea, ahí persigue un principio que está legislado, que es el principio de concordancia, o el principio espejo, que así se reconoce también, que debe ser una información conciliada, es decir, lo que está en el asiento registral de la finca tiene que ser igual al asiento catastral, o es decir, al plano catastrado. La otra pregunta, conforme nos va usted explicando, es que tendemos a pensar, y me incluyo, ¿verdad? Ahora que hablamos de usuarios. Si alguien me pregunta sobre mi propiedad, yo tiendo a pensar que la escritura y el plano son básicamente lo mismo, que tienen básicamente la misma información y pueden cubrir o cumplir básicamente el mismo rol. ¿Es así o estoy totalmente equivocada? No es eso, no son lo mismo. No, no son lo mismo. Digamos, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Sí es importante aclarar que en su momento, antes las fincas se podían generar sin necesidad de un plano catastrado. Es decir, no era necesario un levantamiento gráfico de la propiedad para poder generar la escritura. Entonces hay escrituras a nivel nacional que no tienen plano catastrado asociado, ¿verdad? Eso es importante aclarar. Ahora bien, actualmente, conforme al reglamento, a la ley de catastro nacional, para generar todo movimiento registral sí o sí es necesario contar con un plano catastrado, ¿verdad? Entonces, que se entienda, ¿verdad?, que la escritura es esa descripción literal
¿verdad?, de la propiedad, y el plano catastrado es la descripción literal, gráfica y matemática de la propiedad. ¿Y cuál es el perfil de los profesionales que hacen la escritura y el plano? ¿Son el mismo profesional o en una cuento con un abogado y en la otra cuento con el profesional en ingeniería? Exactamente, eso es muy importante. Normalmente sucede que el propietario pregunta, ok, ya tengo mi plano catastrado. Que el plano catastrado, es importante aclarar, que es levantado por un profesional incorporado al Colegio de Ingenieros Topógrafos, o bueno, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, es el que está o tiene la competencia, o tiene sus competencias tanto en su perfil profesional como a nivel de la norma, a nivel de la legislación, ¿verdad? Si nos vamos a la ley para el ejercicio de la topografía y la agrimensura, pues ahí se detalla que es el profesional en topografía quien está o tiene la competencia para hacer ese tipo de trabajos. Ahora bien, tal vez como adentrándome, no es mi área de expertise, ¿verdad?, pero tal vez adentrándome en ese aspecto, para yo poder hacer el movimiento registral, o es decir, llevar mi plano catastrado a una escritura, es necesario de una persona que sea notaria, un abogado notario. Son dos servicios por aparte, y muchas veces sucede que el propietario, yo llegué, contraté al ingeniero, él me hizo el plano catastrado y listo, ya terminé. No, hay que llevar ese plano, hay que hacer ese paso adicional de llevar ese plano e incluirlo dentro de la escritura de la propiedad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, a través de un abogado notario. Sí, o a veces llegamos y le decimos al ingeniero, hágame todo el trámite, hágame el plano y la escritura, o llego donde el abogado y le digo, hágame el plano y la escritura, porque tendemos a confundirnos, ¿verdad? Exactamente, no, y es súper entendible porque realmente son temas complicados. A veces sucede o ha pasado, Jessica, y se lo digo con conocimiento de causa, que llega un usuario y me dice, ingeniero, pero es que en la municipalidad me dijeron que este plano ya no me sirve, ¿verdad? Y bueno, yo le digo, ok, vamos a ver qué podrá hacer. Yo reviso el plano y me doy cuenta que el plano está cancelado, ¿verdad? ¿Por qué es que sucede eso? Bueno, hay diferentes razones, ¿verdad?, por la cual un plano puede ser cancelado, al menos en ese aspecto como tal, o en las generalidades que yo he podido ver, que el propietario tiene su plano guardado ahí, ¿verdad? Sin embargo, ya es un plano que no puede generar ningún efecto jurídico. Uno lo cuida mucho, pero no sabe que ya no funciona. No sabe que ya no funciona. Claro. Entonces, tal vez llega a hacer un trámite a instancia municipal, como por ejemplo una declaración de bienes inmuebles, y le dicen, no, un momento, no podemos proceder con la declaración porque ese plano catastrado está caduco o está cancelado. ¿A raíz de qué se dio eso? Bueno, en su momento, el registro inmobiliario, el 6 de mayo del 2022 había publicado un transitorio, el cual mencionaba que iba a salir en vigencia el 6 de mayo del 2023. Básicamente lo que decía es que todos los planos inscritos antes del 6 de mayo del 2022 iban a entrar en caducidad. Por ahí hay algunas excepciones, no vamos a entrar en detalle, pero la gran mayoría de esos planos, posiblemente, ¿qué pasó? Y volvemos a lo mismo. Ellos hicieron el plano y nunca lo llevaron ante el notario. Dijeron, ya tengo el plano, ese es el plano de mi propiedad. Pensé pero que eso era suficiente. Exactamente, no llegaron a hacer al fin esa relación o esa conciliación jurídica. Sí. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conversando sobre la importancia del análisis registral catastral de su propiedad. Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Alejandro, ¿qué otras cosas se pueden detectar cuando se hace todo el análisis? Ya, por ejemplo, usted nos adelantaba de algunos planos que están caducados, que uno llega a la municipalidad a hacer un trámite y le dicen que caducó. Claro, uno debe entrar en un conflicto, ¿verdad? Como usuario, porque piensa, ¿qué será lo que no pagué? Porque normalmente la asociación que hacemos es, ¿qué no pagué? ¿Por qué no sirve algo? ¿Qué fue lo que omití pagar? Ya un poco vemos que son otros aspectos que tienen que ver con normativa y que hay muchos casos más de otras situaciones. Pero ¿qué más encuentran ustedes? ¿Por qué es tan valioso que podamos tener este análisis por parte de un profesional en ingeniería topográfica? Ok.
más allá del análisis registral catastral que se realiza, que ya lo hemos venido comentando, es importante mencionar que actualmente hay un proyecto país, ¿verdad?, que es conocido como levantamiento catastral o mapa catastral, que, bueno, dicho sea de paso, se espera esté finalizado en 2026. Básicamente es importante que se entienda lo siguiente. A nivel de mapa catastral, puede ser que conforme el profesional en topografía vayas realizando ese análisis, se encuentre que registralmente la propiedad esté bien, que se encuentre que a nivel catastral esté bien, que existe ese principio de concordancia, ese principio de espejo y demás. Sin embargo, puede ser que a nivel del mapa catastral exista algún tipo de inexactitud, ¿verdad? Entonces, o de pronto no, de pronto puede ser que la propiedad esté debidamente conformada y demás y no hay ningún tipo de inexactitud. Y eso es parte también de lo que nosotros como profesionales podemos ofrecer a los usuarios. Y también es importante, y quiero hacer hincapié en el tema del mapa catastral, ya que lo tocamos. Actualmente, si se logra ver, ha sido como de mucho conocimiento a nivel nacional, el tema de la exposición pública, qué es eso, yo tengo que ir, yo como usuario, yo debería ir, o no, mejor ni voy, no pregunto, no, fijo, está bien, porque yo tengo mi escritura en mi plano, ¿verdad? ¿Yo para qué voy a ir a eso? Es precisamente por eso, porque es una etapa que va más allá. Es importante que para el televidente que nos está viendo por ahí, que el mapa catastral, y lo entiendan como esa representación gráfica de su propiedad a nivel geoespacial, es decir, a nivel utilizando todos los insumos que ha puesto a disposición el registro inmobiliario a través del Instituto Geográfico Nacional, como lo son fotografías aéreas, como lo son cartografía digitalizada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que entiendan que si ellos, que entiendan como su propiedad a nivel... Vista desde arriba. Desde arriba, exactamente. Como una fotografía aérea, su propiedad, una fotografía así, y cómo se ve, cómo están ubicados los linderos, si estoy en algún conflicto con algún tercero, con algún vecino, algún colindante y demás. Ok, ese tipo de información es información que puede ser consultada en la exposición pública. Y tal vez quiero ser un poco enfático ahorita en lo que es el levantamiento catastral o cuáles son como las etapas del levantamiento catastral. Es importante que se entienda que el levantamiento catastral inicia con una conformación de un mapa básico, que básicamente eso es lo que tiene es los planos digitalizados, se hace una conciliación, una conciliación jurídica entre los planos y las fincas. Posteriormente se hace un mapa preliminar, se hace una visita de campo, que por ahí me imagino que tal vez alguno de los que nos está viendo ha podido ver que el registro inmobiliario, el registro nacional, hace verificaciones de campo. De pronto alguno en su casa ha llegado y le hacen algunas preguntas, le piden el plano catastrado, etcétera, etcétera. Como un censo, Alejandro. Es como un tipo de un censo, exactamente. Posterior a esa verificación de campo, se procede con la generación del mapa oficial, del mapa catastral final. Que ese mapa catastral final se lleva un proceso de validación a nivel interno y posteriormente es cuando se eleva a la exposición pública. ¿Okay? En la exposición pública, y es importante acotar lo siguiente, es donde los propietarios deben asistir. Tiene mucho sentido, deben asistir, claro, ahora que usted lo explica. Exactamente, sí. Y nosotros como Colegio de Ingenieros Topógrafos les instamos, ojalá, a hacerse acompañar de un profesional ingeniero topógrafo. ¿Por qué? Porque yo entiendo, o sea, es información muy técnica. Claro. Y usted llega como profesional, como usuario, y le dicen, no, es que su propiedad tiene un traslape aquí. Y yo, mi vecino se me metió. Sí, claro, es lo primero que uno piensa. Exactamente, es lo primero que uno piensa, y de pronto alguien muy enojado va a ir de vuelta. Pero usted, ¿cómo? Si esto era mío, ¿por qué usted se me metió? Yo fui y me dijeron que esto no era suyo, era mío, ¿verdad? Entonces, es importante, antes de cualquier toma de decisiones y demás, asesorarse con un profesional en topografía. Ahora bien, ¿qué tipo de información ustedes como propietarios van a encontrar en esa exposición pública? Ok, como les decía, ustedes van a encontrar o les van a mostrar la ubicación geoespacial de su propiedad. ¿Okay? Además de eso,
van a haber dos escenarios, porque ustedes le hacen el análisis de su propiedad, esa radiografía, a ver cómo se encuentra, si tiene algún tipo de inexactitud. Ok, hay dos escenarios. Que usted esté conforme con lo que le mostraron, decir, a usted le presentan el acta de conformidad, que es un documento que básicamente le indica la información del predio y respalda que efectivamente usted como propietario está conforme a lo que se realizó en el levantamiento catastral. Listo, se firma. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ustedes como propietarios tienen alguna inconformidad? Si ustedes se hicieron acompañar de un profesional en topografía y le dijeron, no, o sea, un toque, no, todavía no firme el acta de conformidad porque esto se podría sanear de esta manera. Esto no corresponde a ninguna de estas dos informaciones, a la gráfica, ¿verdad? Y a la otra de la escritura. Exactamente. Entonces, ahí entramos en lo que es el acta de inconformidad. ¿Qué es el acta de inconformidad? Básicamente el acta de conformidad, y así se respaldan en el artículo 19 y el artículo 20 de la ley del Catastro Nacional, que es ese documento o esa posibilidad que tiene el propietario para oponerse o expresar su inconformidad ante lo que se encontró o fue expuesto a él en el proceso de exposición pública, evidentemente. Entonces, eso es un documento que se realiza, un documento técnico en el cual se menciona el por qué yo estoy inconforme, ¿verdad? Y se presenta ante la subdirección catastral del registro inmobiliario. Hablando de plazos, ese documento puede ser presentado hasta 15 días posteriores al último día de la exposición pública. ¿Ok? Entonces, esos son, y quiero como sembrar ahí la semilla e instarlos. Inquietud, claro. Y esa inquietud de que, ok, si ustedes van a la exposición pública y se encuentran con algún tipo de afectación o inexactitud, mejor dicho, que puedan optar por ese análisis, ¿verdad? Porque eventualmente esos análisis son un poco más, digamos, expeditos al momento de solucionarlos o de darle el saneamiento correspondiente a que lo hicieran posterior allá la oficialización del mapa catastral. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ustedes o yo como usuario no voy a la exposición pública? Bueno, por ley, por ley, de acuerdo. Exactamente, el Registro Nacional va a dar por sentado que los datos de los linderos ahí expuestos y demás es veraz. Y Alejandro, ¿y esta exposición pública a dónde se da? Claro, porque ahora en esta semilla que ustedes quieren sembrar en nosotros como usuarios, de que seamos responsables sobre nuestra tenencia, que la cuidemos, que comprendamos si requiere una actualización, ¿verdad? Y usted empieza a dar esa exposición y yo digo, a partir de ahora, yo no sé si, ¿verdad? No han venido a mi casa a hacerme este censo, ¿a dónde será la exposición pública? ¿Qué hago? Voy a la municipalidad, llamo al topógrafo, ¿a dónde se da todo este escenario? Alejandro, un poco para guiarlos de qué hacer, ¿verdad? Ya yo sé que voy a llamar a mi profesional de confianza y decirle, vea, escuché en Sinergia que está diciendo el ingeniero que hay una exposición pública, yo quiero saber si mi propiedad coincide, si no es que me van a quitar unos metros o algo va a estar alterado. Sí, normalmente la exposición pública, el Registro Nacional, por ley, debe anunciarlo con ciertos días de antelación. Exactamente. Normalmente ellos lo que hacen es, se selecciona algún lugar, digamos, como céntrico del distrito, porque eso, la exposición pública se hace por distritos. Normalmente es en salones comunales, sí, en alguna municipalidad. Sí, en algún escenario donde pueda haber bastante gente. Exactamente, normalmente es de esa manera como se maneja. ¿Cómo se hacen los anuncios? Normalmente por redes sociales, igualmente en el diario oficial La Gaceta se hace la publicación. En algunas ocasiones se hace por perifoneo también, tal vez como en zonas más rurales se hace por perifoneo para que la gente pues esté enterada. Básicamente es como la dinámica al momento de hacer la convocatoria a la exposición pública. Igualmente, antes de eso hay una par de etapas, ¿verdad? Que es como de socialización del proyecto, como que la gente o los usuarios se den cuenta de qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque tampoco es como, y yo entiendo a veces la inquietud que puede generar que durante el proceso de verificación de campo llegue alguien a tocarme la puerta y preguntarme cosas de mi propiedad. Sí. ¿Verdad? Es como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? No, y obviamente es tema de socialización, de incluso hacerle entender a los usuarios que es un proceso, ¿verdad?, en pro de la seguridad jurídica de su inmueble. Quédese con nosotros para conocer más información sobre el levantamiento del mapa catastral y la necesidad que tiene usted de que su información coincida.
Les invitamos a que nos acompañen en Sinergia Cefía, este espacio en donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y de la arquitectura. La cita es todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Recuerde, Sinergia Cefía, su programa televisivo de las ingenierías, arquitectura, consultoría y construcción. Alejandro, y además, ahora que usted hablaba de alguna inconsistencia que puede haber, ¿verdad? Y que yo pueda manifestarlo, yo le decía, por ejemplo, de metros, no sé, se me metí, como decimos nosotros, ¿verdad? Se me metió un metro, me salió un metro, pero ¿qué otro tipo de inconformidades? O básicamente esas son las que uno puede encontrar en el momento en el que empiecen a hacer como, ¿verdad? A poner estas capas para que ver si coincide o no. ¿Es solamente asunto de esto, de metros, de la cantidad de propiedad, o hay otras situaciones que se podrían presentar? No, es muy variado, es muy variado. No, o sea, sí debo decir que o sea, posiblemente como lo más común, ¿verdad? O lo que puede generar como más miedo en los usuarios es el tema de los traslapes, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pueden haber casos en los cuales el espacio donde debería estar mi propiedad, bueno, lo que conformaron ahí fue o lo que se encuentra ahí es un espacio sin información registral ni catastral, cuando sí existe una finca ahí. Entonces, digamos, yo como usuario llegué, ¿verdad? Y me dijeron, no, es que ahí no hay información. Y yo, no, un momento. Ahí está, ahí yo vivo ahí. Es como un limbo, como si eso no fuera nada. Exactamente. Okay. Yo vivo ahí, yo tengo escritura, yo tengo plano y yo me presento con esa información. A rectificar. Entonces ellos ya llegan a hacer las correcciones del caso y demás. Eso por mencionar un ejemplo distinto a los metros. Exactamente. Hay casos, digamos, de inexactitudes que se dan que eventualmente podrían ser saneadas o si es de ser necesario con algún otro plano catastrado, o de ser necesario con solamente el hecho de una nueva escritura y demás. Entonces, sí es muy común el tema del traslape, pero también tenemos este otro tipo de escenarios, ¿verdad?, que se puedan encontrar los usuarios con sus propiedades. Alejandro, y el tema aquí me voy a meter en otra área, pero sé que es de dominio absoluto de ustedes. En esta rectificación de la información, por ejemplo, yo compré hace tiempo una finca y no entendía de usos de suelo y yo estaba segura que ahí lo que podía hacer era una casa, tener la finca, poner un local, hacer todo lo que quisiera, porque ni siquiera sabía sobre el uso de suelo, las municipalidades tampoco me habían dicho nada. Estoy hablando que compré esa propiedad en los 80s, ahí la tengo y ahora yo quiero decir, voy a hacer aquí la casa y ya me doy cuenta que tal vez el uso de suelo no es ese, pero ese tipo de situaciones de una finca tan antigua en donde yo consideraba que tenía un uso específico y ahora en el proceso de levantamiento del mapa catastral, eso puede cambiar, puede ser algo de lo que yo me encuentre que ignoraba, que el uso de suelo o que lo que tengo permitido para hacer no es lo que yo pensaba. Vamos a ver, el proyecto de levantamiento catastral, si bien es cierto, no me determina a mí el uso del suelo como tal, sin embargo, eventualmente podría ser un aporte para lograr determinarlo. ¿Por qué? Porque a nivel municipal, en su reglamento de zonificación, si es que tienen, ¿verdad?, ellos pueden utilizar el mapa catastral y determinar qué fincas, digamos, tiene este tipo de uso de suelo, qué restricciones tiene este tipo de uso de suelo, por lo tanto, las restricciones para X finca pues van a ser esas, ¿verdad? Podría ser o funcionar como insumo, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí para aclarar en ese aspecto. Sí, que es importante que estemos bien, ¿verdad? Que todas las inquietudes que tengamos se la demos o se las entreguemos a nuestro profesional, que igual vayamos al municipio, que cuando tengamos esta información nos acerquemos, porque al final es nuestra propiedad. Si no quisiéramos pensar de forma colectiva, ¿verdad?, van a tocar o van a revisar nuestra propiedad y si yo no voy, van a dar por sentado que lo que pasó ahí está ok. Y además de los trámites municipales, por ejemplo, que fue algo que mencionamos, Alejandro, le iba a preguntar si todo esto incide en algún momento en un proceso, en algún aspecto legal, o por ejemplo, que yo voy al banco a hacer un préstamo con mi propiedad. No haber rectificado todo esto si era necesario o verificar puede alterar indiscutiblemente lo que suceda, por ejemplo, en un banco cuando voy a hacer un préstamo o en la venta de la propiedad. Por supuesto, eso puede repercutir mucho. Por ejemplo, si su finca tiene escritura pero no tiene plano catastrado, tenemos problemas. O si su finca a nivel de conciliación está correcta, cuando hablo de nivel de conciliación es que está bien registralmente y bien catastralmente, sin embargo, hay algún traslape que por ahí lo está indicando el mapa catastral, también hay problemas. Entonces, es importante, ¿verdad?, de que los usuarios entiendan que ante estos casos, sí o sí, la asesoría de un profesional de ingeniería topográfica va a ser
muy importante, esencial, para poder tener su bono, poder tener su préstamo, poder vender, etcétera. No importa la antigüedad que tenga yo de tener mi propiedad, y ahora que usted hablaba de la escritura, yo recuerdo, no sé si a muchos les pasará, pero yo recuerdo que mi mamá, en lo particular, cuando buscaba la escritura del plano, levantaba el colchón y estaba abajo de la mesa en una bolsita y estaba el documento, y para nosotros siempre esa fue la validez del documento, y nunca, después de eso, quizá hemos tenido la necesidad de actualizar, o ni siquiera hemos tenido conciencia de que yo debo hacer alguna revisión adicional porque, por ejemplo, es la casa, yo lo único que hago es pagar los impuestos. Aquí debería empezar a llamar a un profesional para que me ayude para ver esa vigencia, esa validez, toda esa información, y ya sacar de debajo del colchón ese documento. Exactamente, empezando por ahí, sí sería importante hacer hincapié en ese aspecto, ¿verdad? Que si ustedes, los que nos están viendo, tienen el plano catastrado y su escritura debajo de un colchón, pues sí sería importante que nada más ingresen ahí, muy sencillo, a la página del Registro Nacional, se inscriben y pueden hacer la investigación del caso con solamente el número de cédula. Si ustedes son los propietarios registrales, pues no van a tener problema y van a poder más o menos darse una idea de cómo se encuentra su propiedad actualmente. Algo que no mencioné, que es importante respecto a la exposición pública, muchos usuarios se preguntan, ¿pero cuánto dura eso? Ajá. ¿Verdad? Entonces sí es importante mencionar que por norma son mínimo 8 días naturales, Okay. ¿verdad? Sin embargo, puede ser prorrogable 2 veces consecutivas, es decir, puede ser 15 días o puede ser 21 días, de ser el caso, siempre días naturales. Eso bajo coordinación, ¿verdad? Con antelación y con comunicación anticipada del registro inmobiliario. Alejandro, estamos ya llegando al final del programa y ha sido muy valioso porque hay una responsabilidad que como usuarios a veces tendemos a entregarle esa responsabilidad o a dejársela siempre a un profesional, al abogado, al topógrafo, al médico, al nutricionista, y no hacemos nuestra parte, por decir algo, ¿verdad? No hacemos nuestra parte, y aquí ha sido muy valioso que usted nos recuerde la necesidad que tenemos de actualizar. Yo creo que aquí hay unas señales que si sigo teniendo debajo del colchón, los documentos, creo que es tiempo de buscar a un profesional en topografía que me ayude con esa revisión. Y que además con este levantamiento del mapa catastral, pues también que yo, si encuentre una sorpresa, entre comillas, tenga siempre el apoyo de un profesional para no tener yo después un inconveniente o tener algún tipo de problema. Entonces, en esa línea creo que ha sido muy valioso el mensaje, y quisiera también, Alejandro, para finalizar, que usted nos dé eso, algún mensaje muy específico que venga del Colegio de Ingenieros Topógrafos para nosotros como usuarios, especialmente, que somos los que demandamos el trabajo de ustedes, que es súper valioso. Exactamente. Bueno, a los televidentes, usuarios, de verdad instarlos a que se personen a la exposición pública, que hagan la revisión de su propiedad. Al fin y al cabo es su patrimonio de sus hijos, de sus eventuales nietos y demás. Es importante que la tengan en orden, ¿verdad? E igualmente, si ustedes están pensando en vender y demás, que mínimo se pregunten, ok, ¿cómo estará mi propiedad? Que hagan esa radiografía a nivel básico al menos, para ver si será necesario contratar a un profesional en topografía y eventualmente contratar algún otro servicio adicional. Pero por parte del Colegio de Ingenieros Topógrafos, esa es como la semillita que queremos dejarles el día de hoy. Si tienen la duda, evacúela. Ingrese usted al sistema, pídale a un nieto que le haga el favor. Si no, llame al Colegio de Ingenieros Topógrafos para que lo guíen. Vaya a la municipalidad, busque toda la información necesaria, busque siempre a su profesional de confianza, el que está en su comunidad. Si usted no sabe, mire, no sé, aquí cerca sí hay uno, estoy segura que preguntándole a los vecinos o preguntando incluso a la municipalidad podrán ahí tener información necesaria sobre a dónde contactar a un profesional. Puede llamar también al Colegio de Ingenieros Topógrafos para tener esa información y entonces contactar al profesional. Alejandro, muchísimas gracias por este espacio y espero que nos acompañe pronto. Doña Jessica, a usted las gracias, y a los televidentes, muchísimas gracias por el espacio. Espero que de verdad sea de mucho fruto la información que por aquí compartimos. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia SFIA. Nuestra cita es dentro de 8 días.